¿Qué pasa, Humphries? Hoy vamos a ver todo lo relacionado con la bicapa lipídica y la membrana plasmática. Dentro intro. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a ver todo lo relacionado con la bicapa lipídica y la membrana plasmática. La membrana unitaria es uno de los componentes biológicos fundamentales. No solo constituye el límite exterior de las células, sino que también constituye la envoltura de muchos de sus orgánulos. Y además va a cumplir una función principal, puesto que actúa como frontera entre el medio interno y el medio externo, y es que además actúa como una barrera selectiva, es decir, permite la entrada selectiva y la salida de determinados compuestos. Igualmente, la envoltura de muchos de sus orgánulos, hablando de la célula eucariota, va a ser esencial, puesto que tendríamos, por ejemplo, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, las mitocondrias. Todo ello está rodeado por un conjunto de membranas que va a tener unas propiedades iguales que la membrana citoplasmática. La importancia viene justificada en su evolución. Así, en el largo camino evolutivo, una vez que se lograron biosintetizar los componentes de la membrana plasmática, se permitió la vida, puesto que constituyó una barrera que limitaba un ambiente interno que lo podía mantener estable, pero que además estaba en continua comunicación selectiva con el ambiente externo. Todo lo que vamos a decir está contextualizado en una teoría de 1972 de Singer y Nicholson que se llama modelo del mosaico fluido. Si bien es verdad que luego unos autores en 1984, Mauritson y Bloom, lo refinaron y propusieron una serie de cosas que es lo que en verdad tenemos hoy en día. Pero bueno, todo deriva de la teoría del mosaico fluido, en el que decimos que es una bicapa de lípidos con proteínas embebidas y oligosacáridos en una distribución de baja energía libre, ¿no? Que quiere decir que todo ocurre de manera espontánea y que es fluida, ¿no? Tiene movimiento y es asimétrica. Esto es importante. Aquí tendremos la membrana al microscopio electrónico y tiene un espesor de unos 70 angstrom, es decir, entre 5 o 10 nanómetros aproximadamente. Es una estructura dinámica y fluida, por lo que ya hemos dicho, el mosaico fluido, y tiene una serie de propiedades que derivan sobre todo de esta estructura lipídica, que sería autoensamblaje, es decir, se cierra sobre sí mismo de manera espontánea, autosellado, fluidez e impermeabilidad selectiva. Están formados por glúcidos, lípidos y proteínas en una configuración de baja energía libre, como ya lo sabremos. Aquí tendríamos la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana es una cosa muy importante y deriva fundamentalmente de los ácidos grasos saturados e insaturados. La principal diferencia entre saturados e insaturados era la presencia de dobles enlaces. Los insaturados tenían dobles enlaces que, como podemos ver aquí, le inducían una serie de codos y por tanto no se podían empaquetar tan fácilmente por medio de los enlaces de Van der Waals, y con ello tenían a temperatura ambiente una consistencia líquida porque tenían un punto de fusión menor. Cuanto mayor predominancia de ácidos grasos insaturados, tendrá una mayor fluidez. El colesterol es una molécula lipídica que se inserta dentro de la membrana plasmática, y el colesterol, a mayor predominancia de colesterol, mayor rigidez, es decir, una menor fluidez. Esto es porque establece más enlaces hidrofóbicos con las cadenas hidrocarbonadas. Y por último tendríamos la temperatura. La temperatura es muy fácilmente entendible si consideramos el comportamiento de las partículas con ello, ¿no? A mayor temperatura, mayor movimiento de las partículas y por tanto mayor fluidez. Los lípidos de la membrana van a ser varios. Entre ellos tendríamos los principales componentes, que sería un 50-40% de la membrana sería lipídica, pero los principales componentes serían los fosfolípidos. Serían tanto los fosfoglicerolípidos, es decir, que el alcohol sería glicerol, esterificado con dos ácidos grasos, una molécula de fosfato unido a un aminoalcohol, o podría ser un fosfoesfingolípido, que el alcohol sería la esfingosina, unido por un enlace de ceramida a un ácido graso, y después tendríamos una molécula de fosfato unido al aminoalcohol. Cállate, que no te quiero oír. También tendríamos los glucolípidos, sean cerebrósidos o gangliósidos, es decir, que serían esfingolípidos, en este caso unidos a una molécula de glucídica, y luego los esteroles, que puede ser el colesterol animal o el fitoesterol vegetal. Aquí tendríamos la estructura de bicapas, pero quiero que veáis cómo es asimétrica. Tiene unos componentes como por ejemplo el fosfatidiletonolamida, el fosfatidilinositol o la fosfatidilserina, que se disponen en el interior, concediéndole una carga normalmente negativa
negativa, mientras que en el exterior no tendremos los mismos tipos de fosfoglicerolípidos, ¿no? Esto es muy importante porque contribuye a la simetría de la membrana. Igualmente, esta simetría se ve reforzada por el glucocáliz. El glucocáliz solo está presente en la parte exterior de la membrana plasmática. Y aquí tendríamos, luego lo veremos, como por ejemplo el sistema antigénico del AB0 de los eritrocitos. Y bueno, los movimientos lipídicos pueden ser de 3 tipos. Sería por rotación, es decir, rota sobre sí mismo. Por flip-flop o difusión transversal, pasa de una hemimembrana a otra. Y luego la difusión lateral, es decir, que se mueve pero solo en el plano de la misma hemimembrana. Las proteínas de la bicapa lipídica pues están intercaladas, adosadas o embebidas en la propia bicapa, y la estructura, pues bueno, la estructura sería pues de secundaria para arriba, es decir, secundaria de hélice alfa, globulares terciarias y cuaternarias. Funciones variadas, tanto metabólicas como estructurales, como de transporte, como por ejemplo la bomba sodio-potasio y muchas de las proteínas de canal, y la adhesión y reconocimiento, por supuesto. Las proteínas de membrana en verdad se pueden clasificar en 2 criterios y es muy fácilmente determinables: por su afinidad a los lípidos y por su colocación a la membrana. Empezamos por los últimos, que son los más fáciles. Por su colocación a la membrana pueden ser transmembrana si la atraviesan enteramente, hemimembrana si atraviesan solo una parte de la bicapa lipídica, es decir, solo una capa, y adosadas si es que no están ni siquiera presentes dentro de la bicapa, sino que están interaccionando por medio de enlaces covalentes o otro tipo de enlaces con otras proteínas o con otros lípidos. Después, respecto a su afinidad, pues las proteínas transmembrana normalmente tienen una serie de enlaces por medio de Van der Waals con las cadenas hidrocarbonadas de los lípidos, de tal manera que para aislarlas es necesario romper la membrana entera por medio de detergentes apolares, hidrofóbicos y demás. Hay que utilizar medios muy drásticos. Esto es una proteína integral o intrínseca, es decir, está totalmente embebida dentro de la membrana plasmática y está estableciendo enlaces apolares con los lípidos. Sin embargo, las proteínas periféricas o extrínsecas pues no están estableciendo estos enlaces hidrofóbicos con las cadenas lipídicas y por tanto son fácilmente aislables. No hace falta cargarte la propia membrana para aislarlas. Las proteínas de la bicapa tienen movimiento también, pero en este caso solo será de difusión lateral, es decir, en la hemimembrana, o de rotación. Además, porque son muy grandes, normalmente solo va a hacer rotación, pero también puede haber difusión lateral. Y bueno, los glúcidos de la bicapa son oligosacáridos, forman el gluco o glicocáliz y están solo en la cara externa contribuyendo a la simetría de la membrana. Forman glucoproteínas, glucolípidos, y tendríamos el sistema AB0 eritrocitario. También encontraríamos, es muy importante para la fusión del espermatozoide con el óvulo, este glucocáliz, puesto que interviene en el reconocimiento de las células. Y también ahora se está estudiando mucho en el tema de cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer, bueno, como estáis viendo en esta imagen, tiene un glucocáliz un tanto diferente al resto de células. Y esto lo hace para que no lo pueda reconocer nuestro sistema inmune. De hecho, aquí os traigo en este artículo subrayado que, bueno, siempre se estudiaba mucho la genómica, la proteómica y poco los glúcidos, pero ahora con el cáncer se está desarrollando sobre todo la glicobiología, es decir, el estudio de las partes glucídicas de la membrana. En este caso, el cáncer lo que hace es una especie de cerebrósidos, gangliósidos, ¿no?, que serían unos oligosacáridos unidos a la membrana plasmática, que lo que hace es una función inmunosupresora. ¿Para qué? Para que las células del sistema inmune no lo reconozcan y así pueda sobrevivir dentro de nuestro cuerpo, y es cuando hace todo lo malo que hace el cáncer, ¿no? Crecer, desarrollarse y alimentarse de nuestro cuerpo. Es como si tuviéramos un parásito inteligente dentro de nosotros. Igual que la película de Alien, pues lo mismo, pero de nuestras propias células. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. Y nada, no tengo nada más que decir, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de algo, que hayáis aprendido algo. Y nada, cualquier duda, ya sabéis, la podéis dejar por aquí abajo en los comentarios. Intentaremos responderla lo mejor que podamos. Y nada, hasta la próxima. Chao.